Muy bien. Buenos días nuevamente. Hoy estamos 17 ya de marzo del 2021. Hoy vamos a aperturar y hoy día mismo vamos a terminar esta unidad que es la unidad número 3 de matemática referente al tema de números decimales. Pero me quiero acomodar mi enrutado. Un problema de conectividad. Bueno, ahora sí. Bien, como es sabido, acá en las sesiones síncronas se estila hacer pues un resumen de lo que ustedes van a encontrar en esta unidad. Esta unidad lo pueden ustedes descargar este archivo PDF en sus Blackboard, y también antes de finalizar la sesión les estaré compartiendo, les estaré compartiendo por este medio o también por el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Muy bien. Muy bien, vamos a empezar entonces. Lo que son números decimales. Vamos a acomodar acá. ¿Qué es un número decimal? Un número decimal pues es siguiendo nuestro tema, sería pues el resultado de efectuar la división de una fracción, ¿no? En la clase anterior nosotros hemos tratado el tema de fracciones, ¿cierto? Entonces, si nosotros ejecutaríamos el algoritmo de la división, es muy probable que obtuviésemos un número decimal. Un número decimal pues tiene esta forma. El 0, o a veces tiene un número entero. Vamos a poner cualquier letra, ¿ya? Vamos a poner acá A, B, C, D, E, F y así y hasta el infinito, ¿no? Porque puede haber números decimales con infinitos dígitos. Entonces, antes de la coma es todo lo que esté antes de la coma se considera como el número entero. Buenos días, Stephanie. Se considera como el número entero. Lo que esté después de la coma ya se considera como dígitos del número decimal. ¿Ok? Dígitos del número decimal. Ahora bien, nosotros al momento de, igual que en fracciones, al momento de estudiar fracciones hemos aprendido a nombrar la fracción, ¿verdad? Los decimales también tienen su nombre, ¿ya? Los decimales también tienen su nombre. Por ejemplo, los decimales que ocupan el primer lugar o el primer dígito después de la coma tienen la terminación en décimos, ¿ya? Los decimales que ocupan el segundo dígito de números decimales, centésimos. El tercero, milésimos. El cuarto, 10 milésimos. El quinto, 100 milésimos. Y si hubiera otro más, sería millonésimo. A ver, el compañero Rodríguez Paredes manifiesta que no puede ver la pantalla. ¿Todos no ven mi pantalla? No, profesor, yo tampoco puedo visualizar la pantalla. ¿Quién más no puede visualizar la pantalla? Yo también, profe, no veo nada. A ver, vamos entonces vamos a reiniciar y vamos a nuevamente a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde está la pizarra? Acá está.
Y ahora, Nada todavía. visualicen la pantalla. Aún no, profesor. Mm. A ver, nuevamente voy a dejar de compartir la pantalla. No actives tu video, Giraldo. Ya sé que está haciendo al banco seguramente. A ver, nuevamente voy a tratar de compartir mi pantalla con ustedes. Nada, profe, por equivocación la activan. A ver, vamos a ver. Screen 2. Este aplicativo. ¿Y ahora qué me dicen? Nada, profesor. Nada, profe, nada. A ver, otra vez voy a deshabilitarlo. Y voy a presentarlo otra vez. Esta es por ventana, a ver. En la ventana 2. Ahí está, profesor. Ya cargó, profesor. profe, ya se ve. Ahí sí, profe, todo bien. Ya. Ahora sí. Y este es el modo de presentación de tipo ventana. Ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Podemos continuar entonces. Sí, profesor, ¿Sí? Bien, entonces les decía que un número decimal tiene esa forma. Antes de la coma está los números enteros. Después de la coma ya vienen los dígitos del número decimal. Cada una de las ubicaciones de esos dígitos van a tener pues nombres, un nombre en particular. Si solamente tiene un dígito, tendrá el nombre de décimos. Dos dígitos, centésimos. Tres dígitos sería milésimos. Cuatro, 10 milésimos. Cinco dígitos, 100 milésimos. Seis dígitos, millonésima parte. Y así sucesivamente, ¿verdad? Casi siempre pues van a tener 2, 3, 4 dígitos, ¿no? Cuando se trata de trabajar con números decimales. Vamos a poner acá un ejemplo. Este es un número decimal sin parte entera. Ahí está, es un número decimal sin parte entera. Normalmente nosotros leemos ese número como 0,25, lo cual está correcto, ¿no? Pero también lo podemos llamar 25 centésimos, ¿cierto? ¿Por qué centésimos, profe? Pero ahí hay el número 2 que ocupa el lugar de décimos, sí, pero el nombre lo da el último dígito decimal. ¿Ya? El nombre lo da el último dígito decimal. En ese caso hay dos dígitos, entonces el segundo dígito le da el nombre al decimal. Décimo centésimo, 25 centésimos. ¿Ok? 25 centésimos. Otro, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tiene ya una cifra entera? Por ejemplo ahí. Entonces normalmente uno leía 1,378, ¿no? ¿Está bien? También se le puede leer con su nomenclatura de número decimal un entero 378 milésimos. ¿Por qué milésimos? Porque el último dígito decimal es la tercera. Entonces hay tres dígitos. Y cuando hay tres dígitos, la nomenclatura o el nombre es milésimos. La terminación del nombre es milésimos. Un entero 378 milésimos. ¿Ok? Ahora bien, nosotros nos vamos a abocar a un tipo de número decimal. Recordemos que cuando estábamos estudiando en la parte de ecuaciones, habíamos definido los conjuntos numéricos, ¿cierto?
Por ejemplo, los números que normalmente empezamos a estudiar nosotros desde la escuela son los números naturales, los que van del 0, 1, 2, 3, ¿correcto? Se representa por la n, ¿no? 0, 1, 2 hasta el infinito. Pero en la naturaleza y en la necesidad también tenemos que usar los números negativos. Los números negativos pertenecen pues al conjunto, ojo, los números negativos pertenecen al conjunto de los números enteros. Z se conocen, ¿no? Y luego hemos estudiado los números fraccionarios, ¿cierto? Los números fraccionarios. Ese conjunto numérico de los números fraccionarios pertenece pues al conjunto de los números racionales. Si se ejecuta esta división, formaríamos, en la mayoría de los casos, un número decimal. Entonces los números decimales también pertenecen o forman parte de los conjuntos de los números racionales. Pero ojo, no todos los decimales pertenecen a ese conjunto, ¿ya? Las fracciones y los decimales que dan origen a esas fracciones pertenecen al conjunto de los racionales. Existe un conjunto numérico donde están pues estos números raros de raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, el número de pi, el número de Neper o de E, ¿no? Y este conjunto numérico pues se conoce como los números irracionales, ¿no? En este estudio de esta unidad nos vamos a abocar netamente a esto, a los números racionales, ¿ya? A los decimales de los números racionales. Y no olvidar que la suma de estos dos conjuntos dan origen al conjunto de los números reales, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta explicación? Porque los números decimales tienen tipos, ¿ya? Tipos de números decimales. Yo sé que no acostumbro utilizar material acá pero me parece interesante este cuadro. Miren, ¿no? Los números decimales que van a formar parte de nuestro estudio están encima de esta barra amarilla. Lo que está por debajo no nos interesa. Lo que acabo de explicarles, ¿verdad? Porque aquí vamos a estudiar el conjunto de los números racionales, decimales, y acá están los irracionales. De eso no nos va a interesar. Nos va a interesar estudiar los números decimales de los números racionales. Y te estarás preguntando, profesor, pero ¿cómo sé cuando un número decimal pertenece o no a un número, al conjunto de los números racionales y no pertenece a los irracionales? Medio que me confunde. Es bien sencillo. Cuando un número decimal nace de una fracción, entonces es un número racional. Entonces, los números decimales que vamos a estudiar nosotros ahora son aquellos que nacen de una fracción, ¿correcto? Nacen de una fracción. O viceversa, podemos determinar cuál es la fracción que le da origen a ese número decimal. Vamos a ver dos tipos de números decimales: los decimales exactos y los decimales inexactos. Dentro de los inexactos vamos a ver los periódicos puros y los periódicos mixtos. ¿Ok? De lo que trata en sí este tema es de que nos van a dar un número decimal y nosotros vamos, utilizando algunas estrategias, vamos a determinar la fracción que le da origen a ese número decimal, ¿ya? Y la fracción que le da origen a un número decimal se conoce como fracción generatriz. La fracción que le da origen a un número decimal, no bien, se conoce como fracción generatriz. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a estudiar el primer tipo de número decimal. ¿Cuál es el primer tipo de número decimal? El número decimal exacto. Yo sé que esa palabra de exacto, inexacto, medio como que contradice el sentido común que nosotros teníamos normalmente cuando decíamos un decimal, ¿verdad? ¿Esta división es exacta? No, no es exacta, porque está en un número decimal. No. En este caso, se refiere, un decimal exacto es cuando sabemos cuántos dígitos tiene ese número decimal. Por ejemplo, este decimal, miren, o este decimal,
En el primero tiene 3 dígitos. Muy bien. En el segundo tiene 2 dígitos. Muy bien. Cuando nosotros podamos determinar cuántos dígitos tiene un número decimal, entonces estamos en el caso de un número decimal exacto. ¿Ya? Puede ser que tenga 5 números decimales, o 10, o 50, o 1000, pero basta que nosotros sepamos cuántos números decimales tiene, entonces es un número decimal exacto. ¿Ok? Es un número decimal exacto. Ahora bien, lo que interesa acá es cómo determinar la fracción generatriz. La fracción generatriz de un número decimal, en este caso exacto. Lo vamos a abreviar como FG. ¿Sí? ¿Cómo determinar la fracción generatriz? Vamos a tomar el primer ejemplo, que es 0,125, o si quieres ser estrictamente leído el número, es 125 milésimos. Voy a calcular su fracción generatriz. ¿Cómo? Pongo la línea divisora de fracción. Ahí está. En el numerador escribo todo el número. 125. Ese es el número. ¿Ya? Sin la coma, claro. Y en el denominador escribo el número 1. Y luego números ceros. ¿Cuántos ceros, profe? Según cuántos decimales tenga. En este caso existen 3 números decimales. Por lo tanto, voy a escribir 3 números ceros. Pero si hubieran existido 2 números, 2 números ceros. Si hubiera habido 6 números, 6 números ceros. ¿No? Si hubiera habido solamente un número, pues se le completaba con un solo cero, nada más. ¿Ok? Entonces, si, como hemos aprendido en las fracciones, si se puede reducir, se reduce. No podemos calcular mitad, pero sí quinta. Quinta de 125 es 25. Quinta de 1000 es 20 o 200, ¿verdad? 200. Quinta de 25 es 5. Quinta de 200 es 40. Seguimos sacando quinta. Voy a mover un poquito la pizarra. Ahí está. Quinta de 5 es 1. Quinta de 40 es 8. Por lo tanto, miren acá. Por lo tanto, la fracción que da origen al número decimal 0,125 o 125 milésimos es un octavo. ¿Cómo puedo comprobarlo? Pues calculando. Vamos a calcular la división. Para eso rápidamente voy a mostrarles el cálculo acá a nuestro amigo la calculadora. Y vamos a ejecutar el cálculo. 1 entre 8. Y ahí está, efectivamente. ¿No? Es un octavo, entonces es la fracción generatriz o la fracción que da origen al número decimal. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien, ahí me hace un gesto el compañero Hans. Entonces podemos continuar. Bien, ahora, ¿qué hacer cuando nos dan un número decimal pero tiene una parte entera, como aquí? ¿No? Tiene una parte entera. Qué feo salió la coma. Acá vamos a arreglar, ¿ya? El número decimal es 2 enteros con 82 centésimos. O simplemente, pues para que no te confundas, 2,82. Cierto. Dicho sea de paso, miren, por ejemplo, nuestro sistema monetario, la máxima partición que admite son 2 dígitos. Por eso existe la palabra céntimos, 2 dígitos, ¿verdad? Centavos, 20 céntimos de sol, ¿no? 10 céntimos de sol. Aunque no podríamos expresar todos los decimales de 2 dígitos porque ya han quitado la moneda de 1 céntimo, ¿no? Así que existe el 10, el 20, nada más, ¿no? Podemos formar 40 céntimos, 50 céntimos, 60 céntimos, pero no podríamos formar, por ejemplo, 15 céntimos, ¿no? Bien, es un tema aparte, un paréntesis que les decía de nuestro sistema monetario, ¿no? Donde se aplica esto de los números decimales, y ahí viene ese nombre. Bien, 2,82. Cuando tenemos un número entero,
que acompaña a la cifra decimal, es recomendable, ojo, es recomendable separar el entero del decimal. ¿Cómo? Mediante la aritmética. Ahí está. 2,82 es el resultado de una suma de 2, o sea, el entero número 2, con el decimal 0,82. Si ustedes suman 2 más 0,82, nos dará pues 2,82. Muy bien. Una vez hecho eso, ya nos concentramos en el número decimal en sí. Y el resto copio igual. Miren, 2 más, y acá tengo 0,82. Prosigo con el algoritmo. ¿Qué hago? En el numerador escribo el número 82. En el denominador el 1, seguido de tantos ceros como números decimales tenga. En este caso solamente tenemos dos números decimales. Por lo tanto voy a poner 2 ceros. Si se puede reducir, se reduce. Creo que sí, ¿verdad? Acá podemos extraer mitad. Mitad de 81, 41. Perdón, 82, 41. Mitad de 100 es 50. Muy bien. Ya no podríamos extraer mitad. No podríamos extraer tercia. No podríamos extraer quinta. Así que ya no podemos reducir más. Se convierte en una fracción irreductible. Quedaría de esa manera. 2 más 41 entre 50, ¿no? 41 50avos. Ahora, pero debo expresarlo como fracción. Entonces yo les recomiendo este método, como si fuera un número mixto, ¿eh? Cuando voy a sumar un entero, solamente un entero con una sola fracción, utilicen esta metodología. ¿Cuál, profe? Esta, miren. Multiplican y suman, ¿sí? De tal manera que lo hacemos 50 por 12, 100, más 41, 141. Y el denominador sigue siendo el mismo, o sea, 50. Caray, qué feo esa fracción. 50. Por lo tanto, el número decimal 2,82, o 2 enteros 82 décimos, nace de la fracción 141 50avos. Vamos a comprobar. Voy a dividir 141 entre 50. Es una forma de saber también si nos hemos equivocado. Y ahí está. Cierto, ¿verdad? 2.82. 2,82. Muy bien. Ahí hemos visto dos ejemplos para determinar la fracción. Así se llama, ¿ya? Fracción generatriz de un número decimal exacto. ¿Ya? De un número decimal exacto. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Más o menos a media caña. Ya, muy bien. Este es un método, ¿no? Este es un método rápido para poder determinar el resultado de la suma de un número entero, ojo a esto, de un número entero con un número decimal. O sea, lo que normalmente hiciéramos, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? 2 le completo acá con el número 1, calculo el MCM de 51, entonces 50 divido, multiplico 41, o sea, en lugar de hacer toda esa operación, ¿no? ¿Qué hacemos? Abreviamos el cálculo haciendo este método, multiplicamos el denominador por el número entero y ese resultado le sumo, ese sería mi numerador y el denominador sigue siendo el mismo. ¿Cuándo funciona esto? Solamente hacerlo cuando vas a sumar o restar una fracción con un número entero, nada más. Si lo quieres hacer con 2, con 3, no va a funcionar o vas a generar algún tipo de error. ¿Ok? Generarías algún tipo de error. ¿Alguna otra consulta? Vamos. Nada. Bien, vamos a proponer entonces unos dos casos para que ustedes intenten, ¿ya?, determinar la FG, o sea, fracción generatriz. El caso 1
tendríamos sencillito nomás, ya no hay por qué complicar, no tenga miedo por ahí, no me van a complicar, profesor, nos quiere matar, no, para ver pues si es que realmente han entendido la idea, ¿no? Bien, uno sencillo, ahí está, uno con decimales y otro con entero. Ahí está. Les doy 3 minutitos para intentar desarrollar. Inténtelo, no es una competencia, no estoy diciendo, a ver, primero que termine, no. Cada uno de ustedes siga su propio ritmo. Y si en algún momento llega a detenerse porque ya no sabe qué más hacer, pues espera a que resolvamos todos estos juntos. Y de ahí pues aprenda, ¿no? Después de hacer esto se hacía lo siguiente. Y los compañeros que van terminando comparten en el chat su resultado. Ahí tenemos. A ver, determinen ustedes la fracción generatriz de esos dos números. De 25 centésimos y de 2 enteros 5 décimos. 3 minutitos. Les agradezco su participación. Aquí tenemos pues, nos piden para determinar la fracción generatriz de un decimal y observamos que esos decimales son exactos. ¿Cómo sé que los decimales son exactos? Porque podemos contar exactamente cuántos decimales tiene. El primero tiene 2 decimales, el segundo tiene un decimal. Así nos dé un decimal con 1000 dígitos, pero basta que sepas que tiene 1000 dígitos, quiere decir que es exacto. ¿Ya? Profe, ¿por qué hay decimales que no son así? Sí, ahí te vamos a ver, hay decimales que no son así. Muy bien, entonces lo que hacíamos era escribir el número decimal 0,25, ¿verdad? O 25 centésimos, igual efectúas el algoritmo o el procedimiento para determinar la fracción generatriz. Me dice que en el numerador escriba todo el número 25, en el denominador escriba el número 1 seguido de tantos ceros como números decimales tenga. Entonces voy a tener 2 decimales, 2 ceros. Si se puede reducir, se reduce. Quinta de 25 es 5, quinta de 100 es 20, quinta de 5 es 1, quinta de 20 es 4. Por lo tanto, el resultado o la fracción que da origen al decimal 0,25 es un cuarto, ¿cierto? Un cuarto. Por eso es que dicen, pues, a veces en el mercado del casero, ¿no? 250 gramos, ¿no? 250 gramos, o sea, 0,25 centésimos de kilo. Hacen exactamente un cuarto, ¿no? Eso es en base a masa. Otra forma de utilizar esa fracción es a veces en base a forma o a volumen. Cuando tú dices, dame un cuarto de pollo, exactamente no estás pidiendo un cuarto de kilo de pollo, ¿verdad? Sino de un pollo, de la forma de un pollo en 4 partes. ¿Correcto? Entonces, no confundir a veces el argot de la comunicación normalmente cotidiana. Utiliza la misma fracción, pero para diferentes medidas. Es distinto decir, dame un cuarto de kilo de, no sé, de lo que ustedes deseen de arroz, o 250 gramos, ¿no? O a decir, dame un cuarto de pollo acá en la pollería, ¿no? No te dan un cuarto de kilo de pollo, sino la cuarta parte física, ¿ya? 25 centésimas de azúcar en la bodega, claro, no te van a atender, pues, ¿no? A mí quiere pedir, dame 25 centésimos de azúcar, pero tienes que decir 25 centésimos de kilo, ¿no? En la bodega. No te van a atender, van a decir, estás medio, ¿no? Medio raro este muchacho, así, ¿no? O de repente no, el casero conoce. Bueno, vamos al siguiente. 2,5 o, si quiere ser estrictamente leído el número, 2 enteros 5 décimos. Cuando hay números enteros es recomendable separar la parte entera del decimal y trabajar netamente con el número decimal, como estamos haciendo acá. ¿Ya? Pero ¿por qué no lo hacemos directo? Si acá en internet parece que sí, claro.
Hay una forma de trabajar directamente, pero solamente se cumpliría para ese tipo de número, pero no para los demás tipos de números que vamos a ver más adelante. Así que puede generar una confusión ahí, les voy advirtiendo. Aquellos compañeros que están acostumbrados a buscar la forma más fácil, rápida de hacerlo, van a googlear y van a encontrar una forma que sirve solamente para este tipo de número decimal exacto, pero no para los otros tipos de decimales. ¿Ya? Por eso les recomiendo utilizar este método. Igual 2 más, ahora sí me concentro en el número decimal, 5, el 1, luego solamente tiene una cifra decimal, por eso le corresponde solamente un número de este 0. Si se puede reducir, se reduce, quinta 1, quinta es 2. Entonces acá quedaría 2 enteros más un medio. Ejecutamos ese procedimiento que les enseñé, ¿recuerdan? 2 por 2 ¿no? Se multiplica y acá se suma, como si fuera un número mixto, ¿no? Esas peculiaridades solamente se dan cuando ustedes van a sumar un entero con una fracción. 2 por 2, 4, más 1 es 5. El resultado entonces, la fracción que da origen al decimal 2 enteros, 5 medios o 5 décimos, es 5 medios, ¿no? Vamos a utilizar nuestro amigo la calculadora para comprobar. 5 entre 2 y ahí está, 2,5, ¿verdad? Profe, ahí es punto, claro, los aplicativos le toman como punto, nosotros vamos a tomar como una coma decimal. Ya los programadores más adelante se van a enterar por qué lo ponen así, por qué no lo pueden poner, le pueden poner coma. Esa es una exquisitez de los programadores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Continuamos entonces. Ninguna. Continuamos. Muy bien. Vamos a ver ahora el otro tipo de número decimal. ¿Cuál es el otro tipo? El decimal inexacto. Como les digo, nuestro sentido común como que suena contradictorio a nuestro sentido común, ¿verdad? Se conoce como un decimal inexacto. Hay dos tipos. El decimal inexacto periódico puro, ¿no? Es el primero que vamos a ver. Y existe otro que también se conoce como periódico mixto. Vamos a ver qué es un decimal periódico puro, cómo se puede resumir su escritura y cómo podemos determinar su fracción generatriz. Vamos a ver con este ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos topado con este tipo de números decimales al momento de dividir algo? ¿No? 0,333333 y el número se repite infinitas veces. El número periódicamente aparece. Por eso se llama así, periódico puro, porque solamente existe una cifra que se repite, o perdón, un número que se repite. Ese número puede tener un dígito, puede tener 2 dígitos, puede tener 4 dígitos, pero solamente hay uno. Y efectivamente ahí tenemos un solo número que se repite, que es el 33333. Una forma de escribir resumidamente este número es 0,3 y un sombrero al número que se repite. Ese sombrerito hace referencia a que ese número se repite infinitas veces. Ojo, es una curva, no lo vayan a poner así. Ese es otro contexto matemático. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo determinamos la fracción generatriz de un número decimal periódico puro? Igual que el anterior, en el numerador escribimos el número decimal, que en ese caso solamente es 3. Pero en el denominador se escriben 9. ¿Sí? Se escriben 9. ¿Cuántos números 9? Va a depender de cuántos números se repitan. En nuestro caso solamente se repite un solo número. Por lo tanto, se va a poner un solo número 9. Y si se puede reducir, se reduce. Acá tercia es 1, tercia es 3. ¿Correcto? Por lo tanto,
la fracción, muevo un poquito la pizarra, la fracción que da origen al decimal 0,3 periódico puro es 1/3, ¿correcto? Es 1/3. Vamos a comprobar en nuestra calculadora, solamente para motivos de comprobar rápidamente. 1 entre 3 y efectivamente es 0,333333333. ¿Ok? Ahora, otro caso. ¿Qué hacer cuando tengamos o cuando el número va acompañado de un entero? Muy bien, vamos a poner ese caso. Ahí tenemos otro ejemplo, miren. 1,21, 21, 21, 21, 21, 21, infinitos 21. Muy bien, lo podemos resumir. El número lo podemos escribir resumiéndolo 1,21 y su sombrero. ¿Qué significa? Que todo ese número 21 es el que se repite muchas veces. ¿Ok? Infinitas veces. ¿Cómo se determina? Igual que en el caso anterior, si es que hay un número entero, es recomendable separar el entero del número decimal. Ahí está. Y para determinar la fracción generatriz, ahora me concentro en el número decimal. Observamos acá que tenemos el número 21, es el que se repite. Entonces en el denominador ya no va a tener un 9, sino va a tener 2. ¿Por qué? Porque hay dos números o dos cifras que se están repitiendo, el 2 y el 1. Pues vamos a poner 2 9. 9, 9. Si se puede reducir, se reduce. Tercia de 21 es 7. Tercia de 99 es 33. Ya no podemos extraer nada más, así que subo un poquito el pizarrón y calculamos. 1 más 7, 33 avos. Acá ejecutamos lo que les había indicado. ¿Ya? Entonces obtenemos 1 por 33, 33, más 7, 40. 40, 33 avos. ¿No? Qué feo está escrito esto. Vamos a arreglarlo. El número que da origen al decimal 1,21 periódico puro es 40, 33 avos. ¿Correcto? Vamos a comprobar con nuestro amigo la calculadora. Recuerden que la calculadora es netamente para temas de comprobación. 40 entre 33. Ahí está, efectivamente, ¿no? Es 1,21, 21, 21, 21, 21, 21. ¿Sí? Profe, una pregunta. Pregunta. En el caso del número pi, ¿se puede determinar su fracción? No. El número pi pertenece, déjame mostrar nuevamente, parece que no, pertenece al conjunto de los números irracionales, y de esos números no nos vamos a encargar hoy día. Los números irracionales se caracterizan porque no existe una fracción generatriz que les da origen. En cambio, si existe una fracción generatriz que les da origen, estaríamos en el caso de los números decimales racionales, y precisamente eso les indiqué al mostrarles este cuadro, ¿ya? Que nos vamos a abocar solamente a ese estudio, a los números decimales de el conjunto racional. De los irracionales algún día nos veremos allí, ¿ok? Del número pi, del número e, no. Ahora, eso no quita que algunos colegas o algunos libros o algunas páginas web, para motivos de cálculo, para facilitar el cálculo al alumno, le da una fracción equivalente al número pi en 2 dígitos, en 3 dígitos, en 4 dígitos. ¿Ya? Eso no quita y le va a dar un resultado aproximado. ¿Ok? Les muestro ahorita, compañero. Por ejemplo, la fracción 22 séptimos, ¿no? Acá está la fracción. La fracción 22 séptimos, o sea, 22 entre 7, ¿no? Nos da un aproximado a pi.
pero no es el valor de pi, ¿sí? Es un aproximado, ¿no? Entonces, cuando quisiéramos trabajar netamente con el valor de pi, para minimizar la posibilidad de cometer algún error, ¿no? Se trabaja con ese valor 3,1415,9, infinitos números. Utilizando algoritmos y una computadora, por ejemplo, solamente han llegado a no sé cuántos millones de dígitos de determinar el valor de pi, pero igual continúa, nunca acaba, ¿no? Son números irracionales, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Pregunta, no tenga miedo. Porque en el caso de que los A ver, hay dos compañeros que lo están mismo también preguntando. se aplica si en caso son, digamos, en caso hay tres números que se repiten. Claro. En el caso de 1, 21, 21, entonces acá hay 1, 21, 2. O sea, que hay tres números que se repiten. El Si hay procedimiento tres, es el mismo. es el mismo. Si es que se repiten tres dígitos, en el denominador escribiré tres números nueves. Si se repiten cuatro dígitos, en el denominador escribiré cuatro números nueves. ¿Ya? Pero se trataría pues de una venganza, si es que te dan pues un número decimal periódico puro con cinco números que se repiten, ¿no? No digo que no existan, pero normalmente pues se presentan de esa manera. Vamos a proponerles entonces también, igual que en el caso anterior, dos casillos para que usted intente, no digo que sí tienes que hacerlo, sino no, hay que intentar, y a medida que vamos intentando vamos progresando, ¿ya? Van a determinar la fracción generatriz de caso 1, 0,1212, caso 2, 4, a ver, acá en los ejercicios, ahí está, 4,3, ¿qué digo? 3, 6. Bien, ahí tenemos dos casos, uno con sin número entero y el otro con número entero. 3 minutitos intentamos desarrollar. Compartan sus resultados por el chat. Nuevamente les agradezco a los compañeros su participación. A los que no han terminado, pues tranquilos, no se acaba el mundo. Estamos en nuestro proceso de construir nuestro aprendizaje, y a medida que vamos viendo cómo se desarrolla, pues en qué he fallado, a la siguiente ya no cometo ese error. De eso se trata el aprender también. Nadie pues aprendió a la primera, ¿no? A veces hay que insistir, como cuando aprendemos de esa manera bicicleta, ¿no? ¿Quién no se ha caído? ¿No? O cuando aprendes a nadar, ¿quién no ha tenido la sensación de querer ahogarse? Bueno, una manera de resumir este número es de esta forma, ¿verdad? Ponerle su sombrero, ¿cierto? Ese sombrerito indica de que es el número 12, 12, 12, 12, 12 el que se repite, el que cumple el periodo, ¿no? Por eso se llama el periodo lunar. Cada cierta cantidad de días se cumple un ciclo lunar, ¿no? Aunque a veces no se le vea en el cielo. Bien, ahora, para determinar su fracción generatriz, ponemos acá, caramba, es que está el pulso, hombre. Ponemos la línea de fracción, y en el numerador va pues todo el número, 12, y en el denominador cantidad de nueves según números decimales que tenga. Como tengo dos números que se repiten, van dos nueves, ¿no? Y si es que se puede reducir, ojo, se reduce. De no poder reducir, porque sí, a veces hay casos en donde no se puede reducir, ahí termina, ahí queda, con ese trabaja. En este caso sí, ¿verdad? Hay tercia.
de 12 es 4 y de 99 es 33. Entonces el número o la fracción que da origen al decimal periódico puro 0,12 es 4/33. Muy bien, hemos coincidido ahí. El siguiente, un número entero, ¿verdad? Un número entero. Entonces voy a resumir o a abreviar este número de esta manera. Y es recomendable separar el entero del número decimal, lo cual estamos haciendo acá, ¿ya? Y luego nos concentramos o trabajamos netamente con el número decimal. El 6 es el único número que se repite, entonces solamente tendrá un número 9, ¿ya? Entonces, tercia 3, tercia 2. Muevo un poquito la pizarra, ahora sí. Y acá obtenemos 4 más 2 tercios. Multiplicamos y sumamos, 4 por 3 es 12, más 2, 14. 14 tercios es el número decimal que da, perdón, fraccionario, que da origen al número decimal 4,6 periódico puro. ¿Alguna pregunta en el cálculo? ¿Ninguno? Sí, bueno, me equivoqué en el 9 positivo. Ya. Hola, David. Profe. Ya sabemos entonces que no. Me equivoqué el segundo, profe. Ya. ¿Quién tiene una consulta y me está consultando algo? Profesor, yo, Kevin, ¿cuándo es periódico impuro, profe? Impuro, no existe eso, impuro. Es periódico puro nada más, ¿no? Periódico puro es cuando existen 1, 2 o 3 o más dígitos en el decimal que se repiten muchas veces. Por eso se llaman puro. No hay impuro, ¿ya? Lo que hay es un periódico mixto. Ahí está, vamos a ver. El mixto, igual que el ceviche, ¿no? Mixto. Ya, pero entonces, ¿cuándo sería el periódico mixto? El periódico mixto. Ya entonces pasamos al siguiente número. ¿O hay alguna consulta más acá? En esta parte. No hay ninguna más. Continuamos entonces. El siguiente número que vamos a ver. Ya. A ver. Muévete, pizarra. Muy bien. Es el decimal periódico puro. Perdón, periódico. Caramba. Es el número decimal periódico mixto. Periódico mixto. Ahí está. ¿Por qué se conoce como periódico mixto? Porque contiene en la parte de los números decimales números que se repiten y números que no se repiten. Ay, ¿cómo es ese trabalengua? Miren este ejemplo. Acá, por ejemplo, miren. 0,2111111. En la parte de los números decimales, si ustedes observan, hay un número que se repite varias veces, que es el 1. Pero existe un número que no se repite, que se está una sola vez ahí escrito, que es el número 2. Entonces, a este número se les conoce como números periódicos mixtos, porque tiene un decimal exacto y tiene un decimal inexacto. ¿Sí? Tiene un decimal que solamente se repite una sola vez y tiene un decimal que se repite infinitas veces. También se puede resumir este número decimal. Miren, le pongo el sombrero solamente al número que cumple el periodo, ¿no? 0,21 y su sombrero al 1, quiere decir que de ese número decimal solamente es el 1 que se repite infinitas veces. Si te preguntas cómo determinar la fracción generatriz, existe un algoritmo
para determinar la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. ¿Ya? Periódico mixto. ¿Cómo así? Atentos. ¿Ah? Esto sí requiere un poquito más de... pero no es difícil. Copiamos el número completo, 21. Y le quitamos la parte que no se repite. O sea, le quitamos el número 2. ¿Ya? Le quitamos el número 2. Luego, en el denominador completamos con 9. ¿Cuántos 9 voy a poner? Voy a poner 9 según cuántos números periódicos tenga. Como solamente tengo un solo número periódico, le corresponde un solo 9. Y también le ponemos ceros. ¿Cuántos ceros? Según cuántos decimales que no se repitan o que sean exactos tengo. Como solamente tengo un solo decimal, le va a corresponder un solo cero. Al efectuar esta operación, muevo un poquito la pizarra, ahí está. Al efectuar esta operación obtengo 21 menos 2, ¿cuánto es? 19 o 18. 19, ¿verdad? 19 y 90. 19 noventaavos. ¿Se puede reducir algo ahí? No, no se puede reducir nada porque incluso 19 es un número primo. ¿Correcto? Entonces, la fracción generatriz que da origen al número decimal 0,21 periódico mixto es 19 noventaavos. Ahora bien, vamos a comprobar 19 entre 90. Y ahí está, efectivamente, es el número que da origen a ese, es la fracción que da origen a ese número decimal. ¿Ok? Vamos a proponer otro caso. Voy a proponer acá otro caso para terminar de cuajar la idea. Voy a buscar uno que sea extremadamente complicado. No, mentira. Vamos. Entonces acá el ejemplo sería igual, sin parte entera, ¿ya? 0,323232323. Ahí está. Como observan aquí, este número se puede resumir de esta manera: 0,323 y su sombrero al número que se repite. El número que se repite es 23, 23, 23, 23, 23. ¿Cierto? ¿Sí? Es el número que se repite. Ahora, ¿cómo determinamos, ojo a esto, cómo determinamos su fracción generatriz? De la siguiente manera. Pongo la línea de fracción, escribo el número completo, 3, 2, 3. Y le resto el número que no se repite, que en este caso es 3. En el denominador escribo tantos 9 como números periódicos puros tenga. ¿Cuántos 9 voy a escribir? ¿Cuántos números se repiten? 2, ¿verdad? Le corresponde 2 9. Y luego, por cada número que no se repita, le pongo un 0. En ese caso, solamente existe un número que no se repite, que es el 3. Entonces le va a corresponder un 0. Seguimos desarrollando. 323 menos 3 es 320 entre 990. Si se puede reducir, se reduce. Aplico la técnica de eliminar con ceros, ¿verdad? Queda 32 y 99. El 32 tiene mitad, pero el 99 no. Tercia, el 99 tiene tercia, pero el 32 no lo tiene. Entonces simplemente termina allí. Vamos a mover la pizarra. El número decimal 0,23 periódico mixto es igual a 32, o la fracción que le da origen es igual a 32 99avos. Para eso vamos a comprobar en nuestra calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Acá está. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ahora sí. A ver. 32 entre 99. ¿No? 0,3, 23, 23, 23, 23, 23. ¿No?
Ahora de repente algunos dirán, profe, pero ahí también se repite 32, 32, 32. Sí, es el mismo, ¿no? Dependiendo cómo le mires. Profe, si hay un número entero, si existe un número entero, se trabaja como se venía trabajando. Se separa la cifra entera del número decimal y se encuentra o se calcula la fracción generatriz de ese número decimal. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, ¿por qué en el segundo ejemplo lo sumado como si fuese 0,323 en lugar de 0,32? También se le puede haber puesto como 32, 32, 32. Daría lo mismo. Y- Pero o sea, pero si lo hubiese desarrollado de manera diferente, ¿no? Sí, también. Ah, qué gran. Bien, voy a proponerles dos casos de números periódicos mixtos y ustedes por favor me determinarían su fracción generatriz. ¿Ok? Uno va a tener pues de no tan complicado, pues no tan complicado. Vamos a ello entonces. Voy a mover la pizarrita. Determinar la fracción generatriz de el primer número el segundo número ambos son casos de decimales periódicos mixtos. En 3 minutos intentemos calcular su fracción generatriz a modo de práctica. Intentemos, por favor. A ver, en el primero podemos resumir el número como 0,51 y su sombrero de periódico, el número que se repite, ¿no? Entonces, como no hay parte entera, voy a efectuar 51 menos la parte que no se repite, menos 5. Todo esto dividido entre un solo 9 y un solo 0. 51 menos 5 es 40 y ¿cuánto? 46, profe. 46 dividido entre 90. Acá se podrá reducir. Mitad de 46 es 23. Mitad de 90 es 45. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y entonces ya no podemos seguir reduciendo. Por lo tanto, el resultado o el número decimal 0,51 periódico mixto es originado por la fracción 23/45. Vamos a ver en la calculadora 23 entre 45 y efectivamente ahí tenemos, ¿verdad? En el siguiente caso tenemos un número entero, ¿no? Entonces podemos resumirlo como 1,26 y su sombrero. Nos recomienda separar el número entero del número decimal y a abocarnos a calcular la fracción generatriz del número decimal. Será 26 menos 2. Un solo 9 y un solo 0. Uno más. 26 menos 2 es 24 entre 90. Se podrá reducir acá, entonces sacamos mitad, 12, mitad 45, no podemos seguir sacando mitad tercia, 4, tercia de 45 es 15, ¿no? Y ya no puedo sacar nada más, el resultado sería 1 más 4/15.
15 por 1 es 15, más 4 es 19 quinceavos. Es el número que da origen al decimal 1,26 periódico mixto, ¿no? 1,26 periódico mixto. Vamos a 19 quinceavos. ¿Alguna consulta acá? Sí, pero cuando hace la división entre 1, 19 y 15 avos, te sale 1, 2, sale 1 punto, bueno, 1,2666, pero el último número es 7. Claro, ¿por qué pasa eso? Porque los aplicativos, la calculadora, no tienen una infinita pantalla, ¿correcto? No tiene una infinita pantalla, entonces, como ya va a terminar al siguiente número, lo redondea. Porque si tuviera más pantalla, ¿no? Por ejemplo, si tuviera una pantalla de 1 kilómetro, nos mostraría 1 kilómetro desde 6, pero al final lo redondearía 7, el último dígito. ¿Cuándo se redondea? Cuando es mayor de 5, mayor o igual que 5. Si no es mayor o igual que 5, lo va a poner igual. Netamente un tema del aplicativo. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, Bueno, todo claro. excelente. Vamos a pasar ahora a los ejercicios que están propuestos en nuestro libro de trabajo. ¿Ya? Incluso quedamos de que les iba a alcanzar estos archivos. Por el por el chat de Teams voy a pasarle 4 PDFs. Uno es el material teórico que acabamos de ver, otro es el libro de trabajo, otro es los ejercicios de autoestudio y un adicional ahí que son el contenido curricular. Les voy a alcanzar por el chat del Teams. Ya ustedes me hacen el favor de compartirlo también por el chat de nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Confirmen si les ha llegado, por favor. ¿Sí, no? Sí, exacto. Muy bien. Vamos a este caso. Fíjense, el caso número 24. Nos dice ahí simplificar, ¿no? 0,1 más 0,2 más 0,3, así, puntos suspensivos hasta llegar a 0,8. Y en el denominador es casi igual, pero vemos que tiene ese sombrerito. El sombrerito significa de que ese decimal no es cualquier típico decimal, es un periódico puro. Entonces voy a hacer el recorte. Voy a hacer el recorte de este caso. Y es lo que vamos a desarrollar. De esa manera también vamos practicando. Lo vamos a hacer, a ver. Por acá no hay espacio, vamos a hacerlo por acá. Muy bien. ¿Qué debemos hacer acá? Para mayor comodidad es recomendable, obviamente si se va a trabajar directamente a pulso limpio, es recomendable convertir los números que acá nos están proponiendo en decimales, convertirlos a fracciones. ¿Ok? Convertirlos a fracciones. ¿Y cómo se hace eso? C, ya sabemos, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a hacerlo. E igual, y tenemos acá una enorme fracción. Caramba, se puso, hombre. 0,1 en fracción, ¿cuánto será? Un décimo, ¿verdad? 0,2 en fracción, ¿cuánto será? 2 décimos. 0,3
3 décimos. ¿Por qué? Porque es un decimal exacto y además de eso, como hemos aprendido, el decimal exacto se determina escribiendo el número y abajo el 1 y tantos ceros como decimales tenga. Solamente tiene un decimal. 5 entre 10, 6 entre 10, 7 entre 10 y 8 entre 10 es el último. ¿Cierto? Muy bien. Profe, ¿de dónde sacas 4, 5, 6, 7? Pues no está. Estos puntos suspensivos significan de que continúan hasta llegar a este número. ¿Cómo creen ustedes que sería la fracción de 0,1 periódico puro? ¿Cómo sería su fracción de 0,1 periódico puro? Igual, profe. Un décimo. Un noveno propone el compañero Lenis. Correcto. 1 entre 9. ¿Por qué, profe? Porque no es igual 0,1 que 0,11111, ¿verdad? Este es un décimo y este es un noveno. Este es periódico exacto, este es número decimal exacto, este es periódico puro. Son distintos, ya hemos aprendido eso. ¿Ya? Entonces, acá es un noveno más, sería 2 novenos más 3 novenos más 4 novenos, 5 novenos, 6 novenos, 7 novenos, 8 novenos. Y ya tenemos fracciones, ¿cierto? Desde ahí ya no estamos en casos de números decimales, ya se convierte en una operación de fracciones, ¿no? Entonces, en el numerador vemos que existe un solo denominador que es 10. Entonces podemos los numeradores directamente sumar. Sumemos por favor cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. ¿Cuántos serán? ¿Cuánto? 36. 36. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Sí, profe. 36. Y en el denominador, su denominador es 9. Entonces, al sumarlo también equivaldría a 36, ¿cierto? Entonces, obtuviéramos una fracción compleja en donde ya sabemos que tenemos que trabajar numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, obtendríamos igual 36 por 9 dividido entre 36 por 10. Reducimos todo el 36, es igual, ¿no? Ese número. Entonces la expresión E sería 9 décimos. 9 décimos. ¿Alguna pregunta acá? Lo que hemos hecho es aplicar los conocimientos de números decimales para pasarlos a fracción y obtenemos un número más manejable para nosotros, ¿no? Obviamente si eso lo intentamos hacer con aplicativos, ya no hubiera pues la necesidad de hacer, ¿no? Porque en aplicativo tú digitas nada más. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Dime. Si le llegamos a multiplicar 36 por 9 y 36 por 10 y llegamos a simplificar, igual nos sale esa respuesta. Sí, nos saldría la misma solución. Nos saldría la misma solución. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos al siguiente caso. Uno que contenga una figura geométrica. Porque de todo hay. Aquí está. El número 10. En el número 10 nos dice calcular el volumen de la siguiente figura. Las medidas están en metros, o sea, en m metros. Y nos dan, fíjense, 3 dimensiones, ¿no? Nos dan el largo. Voy a escribir directamente acá. La dimensión de el largo, el ancho y la altura. Recuerden que en matemáticas se estila representar en fórmulas la altura, ¿ya? Y no se escribe con H, ¿ya? Se escribe con A, pero se estila representar con H. A veces genera un poco de confusión. Bien, vamos entonces a observar de que nos piden calcular el volumen. Como hemos visto en la clase de física, el volumen es una magnitud derivada, ¿sí? El volumen es el producto de tres magnitudes, de tres longitudes. Justamente es el largo por el ancho por el alto. Y sus unidades, repito, sus unidades son en unidades cúbicas. Si trabajamos en metros, sus resultados serán en metros cúbicos. Si nos dan en centímetros, sus resultados serán centímetros cúbicos. Entonces, para calcular este producto sin la necesidad de utilizar calculadora, tendríamos volumen es igual a 1,2 metros por 0,6 metros por 0,5 metros, ¿verdad? Aplicamos el zoom. Entonces, con la calculadora normal usted va a llegar al resultado, pero lo que se recomienda acá es trabajar en base a las fracciones. ¿Cuánto será 1,2? Por favor, determinen ustedes cuánto es 1,2 en fracción, cuánto es 0,6 en fracción y cuánto es 0,5 en fracción. Espero su resultado.